Es un privilegio para este programa recibir a don Roberto Gómez Bolaños. Don Roberto, qué gusto tenerlo aquí. No, ¿cómo no, don Roberto? Eso es lo que me sonó. Muy bien, Jorge, muchas gracias. La última vez que nos vimos estuvimos en un avión, ¿verdad? En un avión ibas a Belgrado. Rudo, ¿no? Sí, no, estuvo fuerte. Sí, yo iba a divertirme, entonces iba muy bien. Pero de repente me hizo falta el uniforme del Chapulín ahí, porque... Ahí no podía llevarlo. Claro, puede suceder que... No, me hizo falta a mí en Belgrado. Ah, sí, no, totalmente, sí. ¿Cómo empezó a gestarse esta idea de hacer un homenaje? Porque siempre se critica que los homenajes usualmente se dan, pues, ya que una persona nos dejó. Y caramba, un homenaje todavía en vida debe ser, pues no sé, no debe sentir uno como un tributo a toda una carrera, a toda una vida profesional. Bueno, cuando me dijeron la primera noticia acerca del homenaje, yo hasta me pregunté cómo me habrán visto. Ya me habrán visto casi muerto con santos óleos o algo así, pero no. Y sí me desconcertaba un poco porque curiosamente, bueno, ni tan curiosamente, y a mí me habían dicho algunas cositas no tan bonitas como esta, pero en Centro y Sudamérica sobre todo. Y digo que no es tan curiosamente porque nadie es profeta en su tierra. Y era el lugar donde se esperaban, pero creo que ahora lo poco que me he enterado va a superar todo lo anterior. Y lo agradezco infinitamente y me siento de todas maneras desconcertado, sí. Pero bueno, creo que es la culminación de todo un trabajo. Uno cuando empieza no se imagina en qué va a acabar, ¿no? No, y menos eso. Yo como... sobre todo como actor, yo empecé bastante grande. Entonces nunca me pasó por aquí la idea de que llegaría a ser el estrellito de un programa, etcétera. Como escritor empecé antes y yo pensé que sería toda la vida lo mismo. Y sigo siendo, para mí mismo, primero que nada un escritor de programas o de televisión o de cine, pero después actor, y sin embargo la fama llega por la actuación. ¿Cómo empezó Roberto Bolaños a escribir? ¿Por qué le nació ese deseo? Yo iba por un camino aparentemente muy distinto. Yo había estudiado hasta el segundo año de la Facultad de Ingeniería, cuando estaba en el Palacio de Minería. Y una vez vi un anuncio en el periódico, ya no me gustaba, no me gustaba la actividad, trabajaba yo haciendo unos cálculos aburridísimos. Y vi un anuncio en el periódico donde solicitaban en una agencia de publicidad a un escritor, a un aprendiz de escritor y antes a un aprendiz de productor. Y yo fui por lo de productor, me atrajo mucho, productor de radio y televisión. Llegué, era una agencia en una casa en La Reforma, ya no existe, ahora está un hotel en su lugar. Y la escalinata era así, y de un lado había como 200 personas, y la otra 12 o 15. Y yo pregunté, ¿qué es esto? Es que en esa fila, la larga, son los que quieren ser aprendices de productor, y en la otra aprendices de escritor. Ah, pues yo vengo a la chiquita. Dije, ¿por qué no? Más fácil. Entonces, ¿por qué me formé en la chiquita? Por eso soy escritor. Pero ahí empecé a trabajar en la agencia de publicidad. ¿Escribiendo como que eslogans o...? Hacía yo de todo. Lo mismo, bueno, la parte principal, desde luego, era los comerciales, ¿no? Pero escribí jingles, escribí slogans, escribí anuncios de murales, etcétera, y la parte artística de programas. Y me fui especializando de manera natural en eso, en la parte artística. Porque entonces las agencias muchas veces producían los programas, ¿no? Yo creo que casi todas, por lo menos en televisión y en la agencia, no sé si puedo decir los nombres. Sí. Sí, ¿verdad? Eso no es gran problema. Publicidad Darcy era la que producía más programas de televisión. Muchísima gente de allí vino a dar a televisión. Inclusive tengo entendido que el licenciado Sabludowski estuvo también en Darcy, y Mario de la Piedra, y Matute, y un montonal de gente que estuvo ahí. Y producía la agencia. Después ya
fue la empresa, yo creo antes de la fusión, desde que era Sí. Telesistema, ¿no? Sí, sí. Y ahí aprendió el oficio de escribir un programa. Sí, me prestaron un libreto para ver el formato, que era, pues, de hecho, la cosa más simple del mundo. Bueno, visto ahora, ¿no? Pero entonces no resultaba tan No. repetitivo. Inclusive yo aporté quizá un cambio. El formato se divide en dos partes, el video, el audio, y casi todo el mundo estaba así lleno de bla, 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 y alguna que otra acotación. Y yo empecé a poner mucho más acotaciones que diálogos. Y porque la acción me parecía importantísima, dirigirme al ojo del espectador, estábamos en televisión, ¿no? ¿Te acuerdas del primer programa que escribiste? Sí, un programa de una revista musical también es una marca, la puedo decir. Sí. La revista musical General Motors era, y había canciones, sketches, hice los sketches, había hecho ya para radio, pero ahí eran Manolín y Chilinsky. Manolín Chilinsky, ¿cómo no? Excelentes, a mí me mataba de risa Manolín. Y ahora, no estoy plenamente seguro de si fue el primero, pero creo que fue uno de los primeritos. Como escritor y antes de entrar a la actuación, ¿con qué actores te entendías mejor? Bueno, antes de entrar Porque es distinto, no escribirle a uno que escribirle a otro. Es muy diferente. Supongo que el sí. escritor lo toma en cuenta. Sí, sí, sí. Hay que adaptarse a las características físicas, anímicas, al talento de cada actor. Yo creo que inclusive dirigiendo, que fue algo que hice hasta después, uno tiene que sacar el mejor provecho posible de cada actor. Y hay uno que sirve más para esto y otro que sirve más para aquello, ¿no? Y yo trataba de darme cuenta de eso desde el momento de escribir. La primera vez que escribí algo fue para radio, pero el gerente de publicidad Darcy, don Carlos Riverol del Prado, un tipo excelente, el creador del Monje Loco, de Carlos Lacroix y todas aquellas cosas, me dijo, quiero que le haga que escriba a Viruta y Capulina. Y yo dije, ¿quiénes son esas señoras? Porque me sonó a señoras, Viruta y Capulina. No, son unos actores que están en televisión, en radio, y están empezando a gustar. Y ya fui a radio, me impresioné al ver a don Jorge de Valdés. Fue la primera vez que veía yo en persona a un locutor. Además era gigantesco. Y un gigante, pues le llegaba yo por aquí, me impresionó. Y vi a Viruta y Capulina, me dieron mucha risa y luego empecé a escribir programas de radio. Y me gustaron tanto que entonces ya le dieron televisión. Pero sí, con cada actor... ¿Pero lo seguías escribiendo tú? Lo seguí escribiendo. Cuando ellos fueron pareja, todos los programas los escribí yo, todos. Y de sus películas, la gran mayoría también. Ya una vez separados, escribí un par de películas para Capulina y poquitos programas. Pero antes, como pareja, escribí todos. Pero escribía una multitud de comediantes. ¿Quiénes más? Uf. De luego ya mencioné a Manolín y Chilinsky, a Pompín y Nacho y Susana Cabrera, a Corona y Arau. Funcionaba mucho el concepto de las parejas, entonces. Sí, había mucho. Corona y Arau extraordinarias, había otra, los Yorcis, excelentes, del tipo de Corona y Arau, bailando y haciendo sketches. Los muchos, prácticamente a todos los que había entonces, hubo un par de excepciones. Uno que me dijo, yo no uso estas cosas, que fue, bueno, voy a decir Palillo, no me dijo yo, no fue, y era verdad, él hablaba de política y yo era con lo que no me metía. Y el otro que sí le escribí, pero no llegó a hacerse, fue Cantinflas. Él iba a hacer un programa que sustituía al de Pedro Vargas. Pidieron pruebas de sketches a todo el mundo y ganó el mío. Pero creo que él no quiso actuar en televisión. Le gustó mucho mi script, afortunadamente, pero luego pidió como el triple de sueldo. Dijo, no se puede hacer y ya. Pero sí le escribí. Esos problemas siguen siendo los mismos.
¿Cuándo le entró el gusanito de la actuación a Roberto Gómez Bolaños? Después. Él empezó en la actuación, pues ya tarde en su carrera, pero ni tan tarde, ¿no? El chavo ya cumple 30 años. Sí, pero ya tenía otros tantos cuando empecé, o más. Sí, Supongo que se antoja, ¿no? Cuando le escribe uno las cosas a otros, ahora dice uno, caray, no me saldría mejor a mí. Al principio no, ni por aquí me pasaba que yo llegaría a actuar algún día. Inclusive en la secundaria, en el Instituto México, había un grupo experimental de teatro. Y me decían, oye, tú cuentas chistes bien, ¿por qué no le entras? Yo hacer el ridículo delante de la gente, no, y me negué. No, pero después, ya una vez habiendo empezado, pues sí quiere uno hacer algo mejorcito o algo más notorio, ¿no? Pero empecé como en las películas, faltó un actor y la televisión era en vivo, directo, al aire, etcétera. Y me dijeron, pues haz tú el papel, tú lo escribiste, debes sabértelo. No me lo sé, lo escribí, pero yo no lo recuerdo. Claro, le eché una leída, todo esto en 2 o 3 minutos, Jorge, no vais a creer que más. Y ya me lo puse, poníamos a veces acordeones, sí, en los muebles, así una palabrita clave. Porque no había apuntadores. No había apuntador. Viruta decía, esto ya parece la casa X, decía, no es que no quiera decir la marca, pero una casa de música, dice, por de tantos acordeones que hay aquí. Pues, entonces lo hice, el papelito. ¿Con quién fue? ¿Con Viruta y Capulina? Viruta y Capulina. Y me dijeron, oye, lo hiciste muy bien, ¿por qué no sigue saliendo? Bueno, y seguía haciendo siempre papelitos muy pequeños. Tuvo que pasar mucho tiempo para que hiciera algo mejor, pero no ambicionaba yo pensé que sería escritor únicamente toda la vida. Sigo pensando que soy básicamente un escritor, que actúa y que dirige, que me meto a hacer todo lo que me pongan, pero no me imaginaba yo que como actor llegaría a trascender. ¿Cuál fue como le dicen los americanos, el breakthrough? O sea, el primer papel ya protagónico importante con el que despegó ya la carrera de actuación de Chespirito, que no se entiende sin la carrera de escritor, porque pues todo, si el Chavo, el Chapulín, las películas, todo eso, tú mismo las escribes. Yo creo que no hubo exactamente así un programa o un acontecimiento, sino tal vez una facultad. Yo fui muy deportista siempre, y entonces me sabía yo caer muy bien. Las cosas de acción me salían bien. Inclusive el primer elogio, que fue involuntario, pero a mí me sonó a elogio, fue un señor que me dijo, oye, ¿es verdad que tú escribiste eso que acaban de hacer? Sí. Por lo tanto, ya sabías que al entrar te iban a dar un costalazo. Claro. Y dice, pues parecía como si no tuvieras la menor idea de lo que te iba a pasar. Y me dije, este es un elogio. Está diciendo que actué bien. Porque las dos cosas, el simular que no sabía y caerme bien. Luego me enteré de que algo por el estilo le pasó a Dick Van Dyke. Sí. Se empezó a hacer notorio porque sabía caerse bien y acción y todo eso. Y me ponían muchas cosas de acción, pero, o sea, fue ese tipo de acciones más que un programa. Un programa hasta que hice en Canal 8, que entonces era competencia todavía de Canal 2. La mesa cuadrada, una sátira de las mesas redondas, hasta entonces destacó algo, pero antes ninguno. Bueno, cuando vino la fusión entre Televisión Independiente de México y Telesistema Mexicano, pues uno de los elementos más importantes, una de las fichas más importantes que tenía TIM en la negociación era precisamente Roberto Gómez Bolaños, porque en ese momento ya estaban muy de moda el Chavo. Sí, primero el Chapulín y luego el Chavo, y ya habían inclusive el programa había hecho lo increíble, lo imposible, había superado en su horario al programa de Canal 2. Esto nunca ha sucedido más que con algún evento especial, un fútbol, alguna cosita así rarísima, ¿no? Pero entonces pasó eso y yo me sentía muy orgulloso, pero sí, ya había destacado eso. Cuando se vino la fusión, ¿cómo la recibió Roberto Gómez Bolaños? Dijo, bueno, porque antes de eso hubo ofertas, ¿no? Ofertas y contraofertas. Sí, yo he contado varias veces,
la oferta y la contraoferta y todo. Emilio Azcárraga mismo decía que había sido yo lo único que no especuló cambiándose de televisión. Y al no especular quiere decir que no me venía yo a Canal 2, que era la ambición, y sigue siendo la ambición de todo el mundo. Pero ya cuando vino la fusión dije, para mí es excelente. ¿Pero por qué no aceptó venir a Canal 2? Porque me mandaron un comunicado que ya luego ya no supe si era de él o no, pero me decían, yo había dicho, me sobran 8 semanas de contrato en Canal 8, entonces dijeron, bien, luego me hablaron por teléfono y me dijeron que o te vas inmediatamente o te olvidas de Telesistema. Y dije, pues me olvido de Telesistema porque mi compromiso lo voy a cumplir. Y creo que fue eso precisamente lo que le gustó a Emilio. Y cumplí con mi compromiso allá, y la fusión para mí fue excelente porque me conciliaba ambos elementos. Seguía yo cumpliendo con mi compromiso ético y moral, y al mismo tiempo participaba ya de ese canalote precioso que es Canal 2 y todo lo que estaba junto. Y sin embargo siempre se quedó el nombre del Chavo del Ocho, que desde luego se llamó así en sus orígenes porque salía en Canal 8, ¿no? Sí, era el origen. Después... Hubieras hecho una mudanza al 2, al departamento 2, ¿no? No, que fuera el Chavo del 2. Que se siguiera distinguiendo por el número, ya sin importar el canal. Y es más, durante un tiempecito le ponían nada más el Chavo. Y luego la misma empresa, Telesistema, me dijo, no, ponle del 8, sí, antes de que le cambiaran el número al 9, ¿no? Sí. Pero sí, y ahí vino la cosa. Ahora, en toda esta transición, ya explotaron los programas, ya Roberto Gómez Bolaños es un hombre muy conocido por todas partes, ya se lo están peleando las empresas televisoras importantes del país, viene la fusión. Y mientras, ¿qué pasaba del lado familiar, del lado la persona? Bueno, pasaban muchas cosas. Yo estaba casado con Graciela Fernández Pierre, la mamá de todos mis hijos, excelente persona. Nuestra separación pues fue una incompatibilidad lenta, la quiero mucho, la sigo viendo, le contribuyo a todo lo que le haga falta. ¿Pero tuvo que ver con las presiones del trabajo? No sé, porque no creo, pero... Vamos, tú eres un hombre que le pone mucho tiempo a las cosas que hace. Sí, me dedico a fondo. Lo que hago lo quiero hacer muy bien. No es el intentar ser el número 1, eso jamás me ha importado en la vida. O sí, ser el número 1 para mí mismo, pero no para los demás. Pero yo creo que tal vez influyó un poco. Me iba yo haciendo más protagonista en la vida, no en los programas. Y debe haber influido. Pero es que, ¿cuántas horas al día pasabas trabajando? Había que escribir 2 programas, había que producir 2 programas, había que actuar 2 programas. Pues me pasaba mucho tiempo, pero sobre todo escribiendo, porque yo nunca creí en eso de la inspiración y te baja y del cielo y ya está aquí. Qué bonito sería, pero no es cierto. Alguien dijo que el resultado debe ser 10% de inspiración y 90% de transpiración, que es trabajo. Entonces yo trabajaba mucho. Ahí me aconteció estar escribiendo y de repente ver que bajaban mis hijas con el uniforme de la escuela y yo era, pues es que ya vamos a la escuela. O sea, me había pasado toda la noche escribiendo. Y ese oficio, ¿no? Cuentan que Spota, cuando escribía, se levantaba y decía una cuartilla todas las mañanas y ya. Y eso no me parece posible. No sé, me llevaba yo con Luis y sí tenía una rutina de trabajo tremenda y tenía que escribir a fuerza. Yo no, había días en que no escribía yo nada, pero otros en que decía mucho y repetía por cada cuartilla que estaba lista para ser entregada, tiraba el cesto de basura 2 o 3 y corregía y regresaba, etcétera. Sí, siendo programas de tan larga duración, El Chavo y El Chapulín,
¿No de repente ya la temática era difícil encontrar cosas novedosas? Sí, sobre todo en El Chavo, que estaba, digamos, circunscrito a un ambiente, primero físico, la vecindad, aunque no hacía yo saliditas, entonces lo limitaba más. En personajes prácticamente los mismos, a veces alguno añadido. Y fue finalmente una de las razones por la que dejé de escribir el Chavo antes. El Chapulín, el Chavo duró, primero entró un año después que el Chapulín, y salió dejé de escribir programas como 1 o 2 años antes de dejar el Chapulín. Pero era uno de los factores. Sí. El otro que era muy importante era la falta de varios elementos, principalmente Ramón Valdés, que falleció, se había ido Carlos Villagrán del programa, falleció Angelines Fernández, falleció el Chato Padilla, y aunque ya había dejado el programa, el año pasado tuve la mala fortuna de perder a mi hermano Horacio, que era actor, hacía godines, pero además me representaba y era mi gemelo. Entonces, eso ya había yo dejado el programa, pero antes faltaba toda esa gente. Y la dificultad que dijiste de encontrar nuevas tramas, nuevas situaciones, decidí dejarlo, sí. El Chapulín fue distinto, es más flexible. Era mucho más flexible, ahí fue más físico el problema. Yo, como decía, fui muy buen deportista, echaba brincos, caídas, etcétera, y ya no. Y no estaba rodeado de tantos otros personajes tan bien identificados, ¿no? Sí. Influía mucho eso, y el otro, lo físico, ya, si no podía yo atravesar el set colgado de una cuerda, o salir por una ventana con salto de tigre o algo así, entonces ya no era el mismo, y no debía defraudar al público en ese sentido. Yo sé que podía hacer otras cosas, las estoy haciendo. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con Roberto Gómez Bolaños. Continuamos con Roberto Gómez Bolaños en este programa homenaje, o parte del homenaje que Televisa le rinde a una de sus máximas estrellas a través de los años. Porque una gran parte de la magia del Chapulín y del Chavo, y vamos a hablar de cine también, pero quiero agotar el tema de los programas de televisión, es su éxito permanente y además su atractivo prácticamente universal, ¿no? Porque son programas que te han hecho famoso no nada más en México, en toda América Latina, en todos los lugares donde se habla castellano. Sí, he tenido esa fortuna y no lo busqué, aunque después al darme cuenta sí lo cuidé, sobre todo el lenguaje, no excederme en localismos, bueno, en el lenguaje y en la trama y en lo que mencionaba, ¿no? Yo, cuando habla uno de políticos, se sabe uno los del mero lugar, y durante un ratito, porque luego cambian y son otros. En Buenos Aires vamos. Fue de los últimos presidentes que uno podía nombrar aquí era Menem, pero yo puedo preguntar en la calle a cualquier persona. Él duró más tiempo que el Chavo. Sí. No, todavía le gané. Pero sí, cuidé eso, y sí tuve la fortuna de que entendía el país, lo mismo ahí en Argentina, que en Guatemala, que en Puerto Rico, en Colombia, ahora en España y en otros países doblados, en Brasil. Y por ejemplo, el doblado en Brasil, en el portugués brasileño, pasa en Angola y muchos lugares así. ¿En qué año fue la última producción del Chavo? En el 95. Bueno, en el 95 fue la última producción de mi programa, que ya no estaba haciendo ni el Chapulín ni el Chavo, que había sido un poco antes. El Chavo, digamos que lo dejé de hacer como creo, en el 93, no estoy seguro, 92, 93, y el Chapulín por 94. Y después el programa, porque salió toda la barra de programas humorísticos de Canal 2, salieron todos. Se cambió a una programación de únicamente telenovelas en ese momento. Pero ese último fue
en 95, Ahora, octubre. pues sí, muy bien, nada más que año 2000, y en donde se programe El Chavo o El Chapulín, bueno, eso es una absoluta garantía de buenos números, de buen rating. Sí, afortunadamente. Es un poco curioso esto. Digamos que el fenómeno se había dado en varios lugares. Voy a mencionar Argentina. Nos contrataron para ir a trabajar allí, todo el grupo, en 78. Y un exitazo, era el programa arriba de todo. Rompimos todos los récords de asistencias a Luna Park, que era el super escenario. Y todavía fue el año del Mundial. Sí, nosotros fuimos un poquito antes. Pero sigue así, o después, hijo, ya me hice bolas. Era el tiempo de Maradona surgiendo, sí, apenas glamoroso además. Pero luego fuimos en el 87, o sea, como 9 años después, porque otra vez era un boom. Habían reciclado los programas y otra vez estaban hasta arriba. Y fuimos otra vez a trabajar y entonces volvimos a romper el récord del Luna Park, que estaba en nuestro poder, y nosotros lo rompimos. Luego, en 95, creo, cuando acabó el programa, por ahí ha sido 96, muchos años después, ya no fuimos con el grupo porque ya estaba desintegrado, pero nos invitaron a Florinda y a mí a un homenaje en el programa de Susana Jiménez, uno de los programas más grandes, más importantes, para otro homenaje particular, porque otra vez habían reciclado el programa. Estaba arriba. En México pasaban también repeticiones, pero en la provincia, no en el DF. Y cuando sucedió también en el DF, la sorpresa fue que otra vez, que pasó lo mismo. Sí. Pasó lo mismo. ¿Por qué? Es decir, es muy evidente, y yo no sé si tal vez fue el último de los grandes programas de humor blanco, pero sí, desde luego tiene un atractivo pues más universal que lo que vemos en la comedia hoy en día, ¿no? Porque, es decir, el Chavo y el Chapulín nunca recurrían al albur, ni al doble sentido, ni al concepto soez, que ahora está tan de moda como recurso. Bueno, a mí me gustaría aclarar una cosa. Había, aunque en dosis más pequeñas, cosas picantes. Yo no me abstuve de usar la picardía, muy característica de México además, y que no debí dejarla. Lo que pasa es que yo procuraba que fuera acompañada de ingenio, y el ingenio mata la pornografía. No hay pornografía cuando hay ingenio. Cuando no lo hay, lo burdo es pornografía vil. Eso es problema. Yo no quiero decir que los programas estén así ahora, no, hay mucha gente con ingenio también. Hay de todo. Bueno, no necesariamente, vamos, esto no es un comparativo de que unos sean mejores que otros, simplemente son distintos, sobre todo en su tiempo, ¿no? Sí. Ahora, lo que es interesante del fenómeno del Chavo es que en cualquier tiempo tienen éxito. Sí, he tenido esa fortuna y esa sí no fue planeada. Yo cuidé lo otro, la internacionalización, digamos. Y en eso, en humorismo, es donde más fácilmente se pierde la gente porque se hacen demasiado locales. Entonces, el localismo, pues no se entiende en otro lado. No. Yo recuerdo en México, ahora lo voy a nombrar, que alguien contó un chiste acerca del general Durazo. Estábamos en León, Guanajuato. Y la gente de León preguntó, ¿quién es él? En León. En León, sí. En Buenos Aires menos, habrían sabido, ¿no? Era el jefe de la policía de México. En ese tiempo, exactamente. Entonces, esos localismos, cuando tenía yo que mencionar a alguna persona muy famosa de México, nada más tenía uno a la mano, Hugo Sánchez. Porque otro que conocieran en todos esos lugares, no había. Entonces, esos localismos que los usan en todas partes, constriñen el número de personas que constituyen el auditorio. Ahora que mencionas eso y que platicábamos de Belgrado, allá conocen a Jorge Campos, así le dicen, y a Esmeralda. Ah, sí. Porque, claro. Ahora, también conocen al Chavo.
Sí, me han dado noticias de por ahí, de ahí, de varios lugares. Pero eso qué difícil, ¿no? Porque ¿cómo evalúas si está bien doblado? Yo el único que he podido escuchar es el brasileño, que además... Bueno, eso medio le entiendes. Sí, pero a ver, ¿en serbio? Sí, no. Todos los idiomas de por allá yo no... Bueno, hay doblados a chino, al mandarín o al... no sé, o al cantonés, no sé, pero menos me imagino cómo pueden haberlo traducido, aunque, repito, ponía yo muchas cosas que no fueran locales, que fueran universales. En el vocabulario yo no podía decir, hay que colgar esto en la riata del tendedero, porque riata no lo entienden en ninguna parte, o ir a la tlapalería, lo he usado como ejemplo. Hay que ir a la ferretería, porque tlapalería es del náhuatl, entonces eso lo cuidaba, pero en la acción también, y la verdad es que gente que necesita el auxilio de chapulines colorados hay en todo el mundo. En todo el mundo. Y barrios pobres como la vecindad del Chavo, que constituyen en sí un pequeño mundo, también hay en todos lados. También hay en todos lados. Sí. Roberto Gómez Bolaños lleva un romance de toda la vida con el fútbol. Lo sé porque nos conocemos y sé que es un aficionado realmente conocedor del tema, además. Y supongo que de ahí se originó el chanfle. Sí. Cuando a mí me dijo la compañía que acababa de constituirse, que era Televicine, de Televisa, de hacer una película, y me dijeron, ¿qué vas a hacer, el Chavo o el Chapulín o qué? Y dije, no, ni Chavo ni Chapulín, si voy a hacer cine voy a hacer algo para el cine, no. Eso, Chavo y Chapulín son para la televisión. Y tuve la fortuna de que así evité que la gente dijera, no, eso ya lo he visto en televisión. Entonces, lo primero que me saltó fue el fútbol. Pero ¿a poco no hay cierta tentación de decir, bueno, es un concepto probado? Eso seguro pega, ¿no? Sí, pero pues no me... Ahora tengo uno así y tampoco lo uso. Luego te puedo explicar. Pero ahí en el fútbol, pues era mi tema. Yo gocé esa filmación terriblemente. La dirigía uno de mis compañeros que dirigía las cámaras en el programa, Enrique Segoviano. Yo montaba las escenas de fútbol, pero además filmando y jugando fútbol. Y en el estadio me proporcionaron todo, hasta el Azteca, el centro de capacitación, jugadores no eran estelares, sino de segundo rango, del América, del Puebla, que luego volvió a convertirse en Necaxa, que era el Atlético Español. Las jugadas las hice yo, las de fútbol, feliz de la vida. Entonces para mí era un goce excelente. Y luego la película tuvo una trayectoria sensacional. ¿Fue tal vez el más importante éxito en el cine? Bueno, en su momento fue, entre otras cosas, la primera vez que una película X le ganaba en la taquilla a la de Cantinflas del año, de su propio año. Entonces era el súper orgullo. Antes no más se ponía... ¿Cuál fue la película más taquillera? Bueno, sin contar a Cantinflas fue tal. Y esa vez sí, y era un exitazo enorme, sí. Pues fue un buen principio para Televicine, pero vamos a seguir sobre el tema de Televicine porque también tiene mucho de dónde cortar después de esta pausa. Gómez Bolaños, ¿qué pasó en Televicine? Empezó muy bien con el chanfle y después, como que al tiempo que se vio involucrado en la problemática del cine nacional, o ¿qué le pasó a esa compañía? Bueno, ha sufrido el problema de todo el cine mexicano, que es muy fuerte. El factor básico es exhibición. Son los últimos en invertir, porque no, y los primeros en cobrar. En cambio, el productor es el primero en invertir y el último en cobrar. Televicine tuvo afortunadamente mucho éxito con mis películas. No fueron las únicas, desde luego puedo decir las de Héctor Suárez, trancazos enormes. Las primeras de Gloria Trevi también. Y luego, quién sabe qué pasó. Cuando estuve yo al frente de la compañía, logramos empujar un poquito. No es una resurrección de la industria, como alguien lo ha mencionado últimamente, pero
Después de que nosotros pudimos hacer Elisa antes del fin del mundo y La primera noche, que tuvieron mucho éxito, ahí viene la segunda noche, que ya le hicieron, ya no intervine yo ahí. Han entrado películas como la de la India María, como es la del poder, y ahora todo el poder, sí. todo el poder y la ley de Herodes, que han tenido un éxito enorme, ¿no? Qué bueno, ¿no? Por ahí tuve todavía una noticia que me halagó mucho. De las últimas cosas que produje fue una coproducción con Rusia, que se llama En un claroscuro de la luna, y acaba de ganar el premio del público en la muestra de Guadalajara. Eso es excelente porque el premio del público siempre es el que hace taquilla después. Entonces ganó eso y estoy muy contento, la dirigió Olhovich y es una coproducción con Rusia. Ahora, ¿qué ha pasado con el cine? Pues el cine norteamericano que domina el mundo completo y el nuestro ha cometido el error de intentar, a mi modo de ver, de intentar competir en el mismo campo, en el que no podremos nunca, la tecnología, por ejemplo. Yo ponía como ejemplo de lo contrario la del cartero, la película italiana de Scarmetta. Y Postino, sí. Sí. Entonces hay que intentar algo de lo que podemos hacer y entonces nos salen buenas cosas. Yo siempre he tenido fe, no creo que se haya muerto la industria, digo, el cine. La industria todavía no existe, pero a lo mejor despunta por ahí algo. Le felicito a los que han hecho estas películas que han pegado tanto. 11 y 12 no ha sido mucho trabajo. Sí, pero ha sido un trabajo delicioso, por muchas razones. Una, precisamente cuando dejé de hacer El Chavo y El Chapulín, no faltó, no, al contrario, se oraban. Quienes decían que no podría yo ya hacer algo que gustara. Yo no quería aferrarme a un glorioso pasado, y mucho menos echar a perder el recuerdo de ese glorioso pasado. Y entonces vino 11 y 12, haciendo un papel totalmente diferente, una película picante, no es para niños, la pueden ver niños de 11 y 12 años para arriba. Dentro de pronto la van a poder ver los de 7, porque como va la niñez, pero ha sido... primero me reivindicó conmigo mismo, dije, ya ves, sí puedes hacer algo que guste, ha roto todos los récords, hay quien dice que no, pero tan mal, sí ha roto todos los récords, es la obra de teatro más exitosa en su campaña de estreno, en su temporada de estreno, es una temporada que ya va a cumplir 8 años, el día 9 de abril, o sea ya, y 3.130 y tantas representaciones. Como dato, la anterior había durado, incluso que viene, 3 años. Sí, 3 años. Y 2.000 representaciones. Luego, ahora nos sigue otra, Entre Mujeres, que es la que está en segundo lugar. Pero ha roto todos los récords. Seguimos llenando los teatros en donde vamos. Entonces me enorgullece, es mucho trabajo. Exacto, y no es muy cansado hacer la misma obra 3.000 y pico de veces. No, a veces llega uno cansado a escena, pero la primera risa del público se olvida todo. Y cuando la gente que se queda al final de la obra nos dicen gracias porque después de hacernos reír tantos años en la televisión, ahora seguimos riendo enormemente con una obra de teatro tan ingeniosa, echan muchos elogios, pues eso hace que todos los cansancios se olviden. Sí afecta uno. Y cuando cumple uno 35 años empieza uno a sentirse medio mal, ¿no? Pero las compensaciones superan cualquier problema de cansancio. Háblenos de Florinda. Uy, pues ha sido ¿cómo diría yo? Mi complemento ideal. Yo me enamoré de ella y sigo enamorado de ella. Tiene, aparte de lo que me gustó siempre, un talento maravilloso. Ella
ha sido productora. Cuando yo salía productor, Roberto Bolaños, sí, el nombre decía, pero la que producía era ella, que además es lo que a mí no me gusta mucho, ella lo sabe hacer muy bien. Actriz excelente, sin que nunca sobrepasándose, nunca que quiso apantallar, ganar a los demás o a las demás, siempre en el papel que le correspondía y haciéndolo excelentemente, cantando, bailando. Cantando, yo puedo asegurar que con que ensayara un rato, digamos un par de semanas, podría poner en Bellas Artes o en un lugar similar Madame Butterfly, en el papel principal. La tiene puesta a la hora y canta excelentemente. Bailando, ahora anda un poco, o bastante enferma con unos problemas físicos, del hombro, el pie, varias cositas, pero entonces no podría ahorita bailar, pero excelente bailarina. Luego fue mi impulso. Yo aprendí a bailar tap a punto de cumplir 50 años. Nadie empieza a esa edad. No. Y yo, claro, no llegué a ser Fred Astaire ni nada por el estilo, pero pude hacer una obra de teatro en la que bailaba yo tap, títere, que afortunadamente también tuvo mucho éxito, y una película, creo que además está programada ahorita al ratito, no dejen de verla porque ahí bailamos tap, claro, ella baila mucho más que yo. Entonces, todo esto me impulsó. El mismo 11 y 12, yo lo había escrito inicialmente para Mauricio Garcés, un actor que me encantaba, manejaba la comedia deliciosamente, pero se enfermó, luego murió. Y Florinda leyó la comedia y me dijo, ¿por qué no le haces estos cambiecitos a este papel y lo haces tú? Le pareció excelente la idea y por eso está 11 y 12, porque ella lo sugirió. Entonces... ¿Y como pareja? Sensacional. A veces nos peleamos. Es de carácter fuerte, Florinda. Sí, de un carácter muy fuerte. Y a veces ha tenido problemas porque no tiene pelos en la lengua, dice lo que siente. Y qué bueno, porque yo creo que los que a veces no hacemos eso es un poquito por cobardía. Ella no. Ella dice lo que siente. Y a veces diferimos. ¿Qué siente Roberto Bolaños ahora que le hacen el homenaje? Porque ya nos vamos. Entonces quiero su... Desconcertado, Jorge, porque, repito, esto me habían hecho algo similar, no tan bonito ni tan grande, pues, en Centro, en Sudamérica, me entregaban llaves de las ciudades, y etcétera, o me invitaban a las casas presidenciales. Aquí ya no quiero ir a ninguna, ni allá ni acá. Pero en México no me habían hecho algo por el estilo. Entonces me desconcierta, me emociona, me pone nervioso. Quiero agradecer a toda la gente que ha contribuido en algo, y sé que es mucha gente. Entonces quiero agradecerlo de todo corazón porque me emociona mucho. 1 de abril de 2000, vamos a sentarnos frente al televisor y gozar todos el día de Roberto, nuestro queridísimo Chavo. Gracias. Don Roberto Gómez Bolaños. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Al contrario, vamos a ver el homenaje. Gracias por acompañarnos, los esperamos en la próxima. Hasta entonces.